Hoy vamos a recibir un mensaje que lo he titulado Incredulidad cero. Cero es el porcentaje de incredulidad que debe existir en nuestras vidas. No debe haber paso de incredulidad en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. ¿Qué debemos tener nosotros cada día? Un 100% de fe. Un 100% de fe, como digo yo, radical de lo que Dios ya ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Muchas veces me van a escuchar decir estas tres frases, estos tres tiempos verbales, lo que ya hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Amén. Porque es una de mis estrategias de recordarle a mi carne que debe sujetarse al espíritu y debe entender y recordar que Dios ha hecho milagros en mi vida, que Dios está haciendo milagros en este momento y que va a hacer milagros. Porque cuando las circunstancias empiezan a tornarse adversas en nuestras vidas, lo primero que nosotros pensamos es que Dios nos abandonó y no va a obrar. De inmediato, nosotros tenemos que activar nuestra fe y decir, un momento, Dios ya ha obrado en nuestras vidas, está obrando en este momento y va a continuar obrando. Amén. Bien, quiero que entendamos una cosa clave sobre la incredulidad. Es el obstáculo para nosotros no ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Muchas veces nosotros tenemos ese error o nos colocamos esa barrera en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu de creer que Dios no va a obrar, de creer que Dios no está haciendo algo. Y quiero decirles que la naturaleza de Dios es hacer, es obrar, es manifestarse, es decir, hijo, yo te estoy respondiendo, heme aquí. Pero ¿qué ocurre? Nuestra carne, nuestra naturaleza lógica siempre va a levantar un argumento para decir, estás solo, eso no se va a poder hacer, eso va a fracasar, tu sanidad no va a venir, tu milagro no va a suceder. Y en esa naturaleza lógica, en nuestra naturaleza humana, es donde se gesta la incredulidad, es donde se gesta este espíritu, porque es importante que entendamos que la incredulidad es un espíritu y ese espíritu es malo, no anda con Dios. Y quiero que vayamos juntos a Marcos 9, 19 al 24, y dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esta es una escena donde Jesús regaña, por decirlo así, exhorta, zarandea a los discípulos y le dice, oye, ¿en serio? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este plan? Yo me imagino ese momento, así como cuando los líderes regañan a los discípulos, cuando nosotros hemos sido regañados por nuestros pastores, que nos dicen, bueno, muchachos, ¿y hasta cuándo vamos a coger de la misma pata? ¿Hasta cuándo? Pa? Y Jesús hizo ese llamado de atención a los discípulos y dijo, bueno, ¿y hasta cuándo voy a estar en esto con ustedes? ¿Qué pasó? Tráigame al muchacho. Pero fíjense que en esta situación hay un personaje que es clave y es el padre del chico que tiene una circunstancia. Y este hombre reconoce que tiene incredulidad. Y por ahí es clave que tú y yo empecemos hoy a examinarnos y a decir, Dios mío, mira todo lo que yo he orado, mira todo lo que yo he pedido y no he visto respuesta, no he visto mis bendiciones, no he visto mi milagro.
Entonces, en esta búsqueda, en esta revisión, lo primero que vamos a hacer es reconocer si hemos tenido incredulidad en un área de nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros mencionamos incredulidad y decimos, no, yo creo que Dios puede hacer algo, yo creo que Dios obra. Pero hay áreas de nuestra vida donde sí está operando la incredulidad. Si yo creo que Dios me puede dar una bendición financiera, pero me cuesta creer que me puede sanar. A veces puedo creer que Dios me puede sanar, que Dios me está bendiciendo cada día, pero me cuesta creer que Dios me puede ser libre de mis pecados, que Dios puede manifestarse en mi familia, como venía predicando el pastor Luis, que Dios puede generar cambios en mi vida, en mi entorno y en mi familia. Entonces son áreas en nuestras vidas donde hay incredulidad. Importante reconocerla. Ahora, fíjense, ¿qué significa la palabra incredulidad? Según el vocablo griego, episteo significa indigno de confianza, infiel, desconfiado. Cuando nosotros dudamos, nosotros le estamos diciendo a Dios que no es digno de nuestra confianza. Esto no suena nada bien, ¿verdad? Es aquí donde nosotros empezamos a decir, si hay un área donde yo he tenido incredulidad, yo le estoy diciendo a Dios, no eres digno de mi confianza. No creo que tú puedas obrar en esa área. Empecemos a ver lo delicado de esto, ¿no? Empecemos aquí a reflexionar, estamos aquí todos así, atentos. Ahora bien, fíjense que la incredulidad es un pecado. Es un pecado. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 21:8. Allí nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Créanme que a mí esto me hizo como mi choque cuando lo leí. Porque bíblicamente la incredulidad es un pecado, es un espíritu malo que no nos deja creer, que no nos permite avanzar y vivir en fe, que nos lleva a estar apegados a nuestro lado racional y decir, no puedo creerlo, Dios no puede hacerlo. ¿Cómo Dios puede obrar un milagro en mi vida? ¿Cómo Dios me va a sacar, como dice uno, la pata del barro? ¿Cómo me va a sanar? ¿Cómo va a hacer esto? Nosotros tenemos que tomar una decisión al momento de reconocer que, mira, sí, hay una incredulidad en alguna área de mi vida, soy incrédulo para algunas cosas de lo que Dios puede hacer. Y esa toma de decisión nos va a llevar a reconocer y a renunciar en nuestras vidas ese espíritu de incredulidad, de decir, se la incredulidad de mi vida en el nombre de Jesús. Fíjense, vamos a irnos a Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día. A ver, ustedes allí me apoyan con los comentarios. ¿Cuándo nos vamos a exhortar los unos con los otros? Cada día. Todos los días nos vamos a exhortar los unos con los otros. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por segunda vez, estamos leyendo entonces que la incredulidad con basamento bíblico es un
pecado. Es un pecado que endurece nuestro corazón y endurece nuestro corazón para creer lo que Dios va a hacer. Así que todos los días, nosotros en este amor que nos une en Cristo Jesús, tenemos el compromiso, nos vamos a exhortar, nos vamos a motivar en amor los unos a los otros a creer lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra nación y en este tiempo tan especial en el mundo. Amén. Fíjense un aprendizaje del pueblo de Israel. Hebreos 3:19 señala lo siguiente. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El pueblo de Israel, y esto es una reflexión, porque muchas veces tú y yo como hijos de Dios, en medio de las muchas circunstancias que nos envuelven, actuamos como el pueblo de Israel. Nos volvemos un poco necios, tercos, queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, pataleamos contra nuestras autoridades espirituales, inmadurez, como dice la pastora Lidis, ay, madurez, sí hay madurez, así, nos ponemos a ir necios como el pueblo de Israel. Y fíjense algo, el pueblo de Israel en el desierto pudo experimentar el cuidado y la protección de Dios. La comida no se les acabó porque Dios les enviaba maná y tenían instrucciones claras, no podían guardarla. Él iba a proveer alimento todos los días. Sus cuerpos Dios los sanaba. Miren qué hermoso esto. Su ropa no envejecía, su calzado no se desgastaba, les daba sombra de día y les daba calor de noche. Imagínense esto, una belleza. Yo les voy a decir algo, yo me siento en esta etapa de mi vida en cuarentena de esta manera. Yo veo como la ropa no se desgasta, oro antes de cocinar y oro al sentarme a comer y veo como los alimentos se multiplican y rinden. Aunque han hecho calor horrible, pues yo me siento tranquila en mi casa. De verdad he podido ver ese cuidado que Dios tiene en nuestras vidas. Pero aún así, ellos decidieron no creer. Importante con esto, tú y yo tenemos la decisión de creer o no creer, de aferrarnos a la fe o seguir guiados por un espíritu de incredulidad, que es pecado delante de Dios. Ellos decidieron no creer, a pesar que vieron que Dios era fiel y los había guardado durante todo este tiempo. Y la incredulidad les robó el milagro y les impidió en ese momento disfrutar de la tierra prometida. No pudieron llegar. Y fíjense que luego en Hebreos nos señala ese momento. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. Yo hoy quiero que en nuestras vidas se rompa ese pensamiento carnal de decir, yo no tengo mis bendiciones porque Dios no me las dio. Yo no tengo esto porque Dios no le dio la gana. Dios es malo conmigo. Bendice a todos y a mí no. No. Usted va a romper con todo espíritu de conmiseración, de rechazo, de sentirse indigno. Pero sobre todas las cosas, usted va a romper con la incredulidad. Porque no recibimos, porque no creemos adecuadamente. No recibimos porque estamos atados en nuestra naturaleza de carne y hueso a la incredulidad de dudar. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pastora, pero es que yo oro, yo también oro. Y hay cosas que muchas veces no veo y yo tengo que reconocer que he tenido incredulidad en esa área. Y he tenido que decirle, Dios, perdóname por ser incrédula de lo que tú puedes hacer. Porque tu palabra dice
rompimiento. ¿Dónde están las promesas de Dios? En su palabra. ¿Dónde Dios nos habla día tras día? En su palabra. Entonces yo tengo que nutrirme de esa verdad, yo tengo que nutrirme de esa promesa y recordársela a mi espíritu, a mi ser y decirle, Dios está obrando. Amén. Créanme que la oración en nuestras vidas es una herramienta, no para mover la mano de Dios a mi antojo, sino para recordarle a todo mi ser, a mi alma, a mi mente, que es Dios quien tiene la soberanía, la voluntad de obrar en mi circunstancia. Entonces yo tengo que recordar en medio de mi circunstancia, en medio de mi oración, cuando llega la incredulidad, porque nosotros empezamos a orar. Señor, yo declaro que hay bendición, yo declaro que hay llanura, yo declaro que tú traes libertad, yo declaro mi milagro financiero, yo declaro que tú sanas la tierra. Pero después que tú oras y sales de esa atmósfera tan hermosa de la presencia de Dios, tú agarras y empiezas a preguntarte, ¿y cómo Dios lo va a hacer? ¿Y por dónde Dios me va a enviar unos realitos? ¿Cómo me va a enviar comida? ¿Y cómo vamos a hacer en medio de estas circunstancias? Esas interrogantes abrazan nuestro ser. Y ahí se manifiesta ese espíritu de incredulidad. Cuando empezamos a razonar, cuando empezamos a meterle la lógica al milagro, pues la lógica y el milagro no se la llevan, no son amigos. Amén. Las palabras que nosotros pronunciamos muchas veces son usadas en nuestra contra. Yo eso lo denomino maldiciones autoimpuestas, porque nosotros vamos y oramos y decimos, Señor, sáname. Pero después caemos en la queja de decir, ay, este dolor me está matando. ¿Qué estamos haciendo? O declaro fe y sanidad, o sigo marcando mi vida con un dolor y con un destino negativo. Atentos con ese paréntesis allí de oración. Vamos a continuar. Hay dos cosas que el pecado de incredulidad hace en nuestras vidas. Uno, nos lleva a apartarnos de Dios. Porque esto es algo que va como una bolita de nieve, poco a poco, ¿no? Ese espíritu de incredulidad empieza a endurecer nuestro corazón poco a poco. No nos sentimos escuchados, nos empezamos a enfriar en la oración y cataplum, de repente ya sentimos que, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar a Dios si no está haciendo nada de lo que yo le estoy pidiendo, si no está obrando, si no está derramando su gracia, su favor, no me está atendiendo? Entonces, ¿para qué yo me voy a acercar a Dios si Él no está haciendo absolutamente nada? Y yo quiero compartirles una experiencia de fe que a mí me marcó en lo personal y fue a través de la adoración. Yo estaba embarazada de Santiago. Fue justo un servicio, un domingo en la iglesia, luego de enterarme que Santiago supuestamente venía con las características para ser un niño con síndrome. Y en ese momento, bueno, no fue fácil. Solo hablamos con nuestros pastores, de verdad no queríamos que nada ni nadie, ningún comentario atacara nuestra fe. Guardamos silencio, nos mantuvimos en oración y ese domingo cuando llegamos al servicio, los chicos de alabanza y adoración habían colocado el tema de... Se me olvidó el tema, pero es esa canción que dice, aunque no pueda ver, sé que tú estás obrando. Ustedes a través de los comentarios pueden compartir el nombre de la canción para que la puedan escuchar y puedan deleitarse en esa adoración. Amén. Entonces yo empecé a tomar mi barriguita, puse las manos sobre mi barriguita y empecé, por supuesto, a llorar, pero en una dimensión de fe para mí sobrenatural, donde yo empecé a decir y a clamarle, Dios, yo no puedo ver lo que tú estás haciendo,
pero sé que estás obrando. Muchas veces tú y yo no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo, porque Dios obra en lo secreto. Mientras que haya un silencio, Dios está trabajando y nosotros tenemos que aprender también a mantener silencio. ¿Se acuerdan en el discipulado que compartí con ustedes? Cuando Jesús sube al monte y tiene la transfiguración, ¿sí? Que Pedro empezó a hablar y Dios agarró y dijo, escúchenlo. Él es mi hijo y yo tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Sí, estoy parafraseando un poco la escena, pero ¿se acuerdan de eso? Que vimos que uno de los obstáculos de nuestro crecimiento como discípulo es nuestra boca, hablar demasiado. Bueno, así sucede con los milagros de Dios. Así sucede cuando Dios está obrando. Él obra en silencio, Él obra tranquilito. Él lo único que necesita es que tú y yo nos mantengamos firmes en la fe, nos mantengamos firmes buscando su rostro, nos mantengamos firmes adorando, nos mantengamos firmes declarando su palabra. Mientras tanto, el calladito va a obrar en el milagro. Amén. Y la segunda cosa que hace la incredulidad, aparte de apartarnos de Dios, es endurecer nuestro corazón. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Endureció su corazón. Así que es importante nosotros mantenernos alerta. ¿Qué escucho? ¿Qué estoy orando? ¿Cómo estoy orando? ¿Cuál es mi actitud delante de Dios? ¿Qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Por qué en amor exhortarnos los unos a los otros, como decía Hebreos 3:12? Para que no caigamos en incredulidad y estemos, miren, atentos. Una de las formas que lo vamos a detectar es cómo hablamos. Bueno, cómo hablamos y en este momento cómo chateamos. ¿Sí? Porque si yo estoy muy negativo, si yo estoy escribiendo con mucha falta de fe, con mucha derrota, pues yo tengo que levantar esa alerta y decirle a mi hermano, despierta, ¿dónde está tu fe? Levántate, Dios no se ha apartado de nosotros, está allí, está fiel. Amén. Vamos a Marcos 9, 23, 24 y dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y muchas veces vemos esto y decimos, creer, qué duro puede ser creer. Pero quiero que puedas recordar la frase con que inicié este video, esta transmisión. Dios lo ha hecho, Dios lo está haciendo y Dios lo hará. Cuando mi fe, a mí, Laura, empieza a tambalear, empiezan a venir las dudas de la incredulidad, yo empiezo a decir, ya Dios lo ha hecho. Dios lo está haciendo y Dios lo hará. Y en ese momento mi carne se sujeta al Espíritu, se acaban las dudas y esa fe empieza a fortalecerse. Recuerden que la fe es un músculo y la fe es lo único que agrada a Dios. La única manera que tú y yo podemos agradar a Dios es con fe, es en adoración, es diciéndole, papito Dios, sin ti no soy nadie. Amén. Entonces, fíjense que el padre del muchacho tuvo que clamar y decirle, creo, ayuda mi incredulidad. Es una decisión que tú y yo en la área de nuestras vidas donde hoy sentimos que no tenemos la fe correcta, le digamos, Señor, yo hoy te pido perdón por mi pecado de incredulidad. Para creer que tú me vas a sanar, para creer que eres tú quien salda mis deudas, para creer que eres tú quien abre caminos, para creer que eres tú quien ha pagado mis pecados en la cruz, porque muchas veces hasta para eso tenemos incredulidad, para creer que realmente somos salvos, para creer que realmente ya Dios ha pagado nuestros pecados en la cruz. Entonces,
tenemos que reconocerle y después de reconocerle decir, creo, yo creo, porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Pues, ¿cuál fue el resultado de este caso de Marcos 9:23? Pues, al inicio, el hombre no creía, se dejó persuadir por las palabras de Jesús y el resultado final fue la liberación de su hijo. Y aquí vemos tres cosas importantes: decisión, obediencia y fe. Amén. Y el resultado fue que obtuvo su milagro. Nuestro espíritu, ese espíritu que Dios ha colocado en nosotros, está diseñado para creer. Amén. Y nuestra carne, este estuche, está diseñado para razonar. Y por eso es que nosotros vivimos en esa lucha así. Creo, no creo, creo, no creo, creo, no creo, creo, no creo. Pero aquí nos vamos a ir a ese momento hermoso donde tú y yo hicimos la oración de fe, donde decidimos bautizarnos, donde le dijimos: esta naturaleza pecaminosa y este viejo hombre va a morir en el agua y va a resucitar una nueva mujer y un nuevo hombre. En nuestra nueva naturaleza, nuestra carne está sujeta al Espíritu de Dios. Y eso se lo tenemos que recordar todos los días a nuestra carne. Usted está sujeta al Espíritu de Dios. Y nuestro espíritu siempre está dispuesto a creer. Amén. Fíjense que me voy a ir un poco más profundo sobre la palabra incredulidad en el contexto griego. Y dice que su primer significado es desobedecer, ser infiel. Esa es su raíz más profunda. En otras palabras, ir en contra, desobedecer, y desobedecer a sabiendas quiere decir voluntariamente. Cuando nosotros somos incrédulos, estamos tomando una decisión voluntaria de ir en contra de Dios. Pareciera que estamos metidos en problemas cuando no creemos, ¿verdad? Pero no se preocupen. Lo hermoso de esto es que hoy esto nos pueda quedar claro y que cuando el espíritu de incredulidad quiera acercarse, así sea esto, nosotros salgamos y le digamos: te me vas en el nombre de Jesús, porque aquí yo he decidido voluntariamente, por amor de quien es Dios en mi vida, creerle. Amén. ¿Qué es lo hermoso? Que tenemos un Dios vivo y tenemos un Dios que ha dejado por escrito y vivencialmente, porque cada día cuando conversamos entre nosotros podemos ver los milagros que ha hecho en nuestros hogares, en este tiempo, en tiempos pasados, y sé que vamos a seguir hablando de milagros en los próximos tiempos, de lo que Él ha hecho. Entonces, cuando nosotros vemos esto, realmente es absurdo decir: ¿y por qué no voy a creer lo que Dios va a hacer? Aquí uno mismo se tiene que empezar a dar como su palmadita en decir: ¿por qué yo no voy a creer si Dios lo ha hecho? ¿Por qué no voy a creer si el mismo Dios que es mi Dios es el Dios de mi hermano y también está haciendo milagros en la vida de mi hermano? ¿Qué pasa con esto? Amén. Entonces, vamos a renunciar a ese espíritu de incredulidad. Vamos a aferrarnos a la fe y no vamos a permitir ser hijos desobedientes, ser hijos que vayan en contra de Dios. Miren, la incredulidad, amados, no se va a presentar así, un espíritu grande, feo, y decirte: aquí estoy yo, soy la incredulidad. No, va a ser muy sutil. ¿Oyeron? Va a ser muy, pero muy sutil. Y es allí donde tú y yo debemos mantenernos con un discernimiento activo, firme. Yo les puedo decir, 3 muchachos, las deudas son una locura, ¿no? Que se generan en estos tiempos. Pero en este tiempo que pareciera más difícil y más apretado todo,
He podido saldar las deudas más rápido que en otros tiempos. Pero sí les digo, la batalla de fe ha sido sobrenatural. No me he dado ni un chancecito de decir, ¿y cómo Dios lo va a hacer? No, ese no es mi problema. He tenido que estar sumergida en esta palabra que compartí en audios a través de WhatsApp, los devocionales que les estamos enviando, de la vida de la viuda, ¿sí? Que fue incomodar al juez, que de tanto insistir, el juez dijo, yo voy a hacerle justicia a esta mujer porque si no, va a acabar con mi vida. Y luego Dios, Jesús le decía a los discípulos, si este juez, siendo malo y teniendo un corazón duro, le hizo justicia a la viuda, ¿cuánto más mi Padre, que los ama con locura? Esta es la versión Laura, Reina Laura. ¿Cuánto más mi Padre, que los ama con locura, va a hacerle justicia? Y a mí me encanta porque luego dice, y sin demora. Entonces, tú y yo cada día tenemos que estar firmes en esta dimensión de fe. Amén. Lo hemos intentado todo y no lo hemos logrado. Hemos hecho cantidades de cosas en nuestra fuerza y no lo hemos logrado. Señores, porque es el tiempo que el músculo de nuestra fe crezca. Y si tú sientes que el músculo de tu fe no está creciendo, entonces vamos a romper con la incredulidad, vamos a romper con la desobediencia, vamos a romper con el querer ir en contra de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos está marcando la pauta de fe con sus promesas, con su verdad y con su gracia. Amén. Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que me encanta muchísimo, marcó mi vida una mañana cuando tenía mi programa de radio, Mi Café con Dios. Y esta palabra, esto que les voy a compartir, está en el libro de Josué, capítulo 4 en adelante. El intertítulo de esto se llama Monumento Conmemorativo. Dice esto, me voy a adelantar porque necesito ahorrar un poquito de tiempo, me voy a adelantar, les pido que se puedan disfrutar todo el libro de Josué, todo el capítulo 4, tienen todo el tiempo de sobra para esto, pero me voy a ir al capítulo 4, versículo 7. Ustedes le responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó. Obediencia. Según las instrucciones del Señor, tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Estas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor les había ordenado a Josué. Todo esto se hizo según las instrucciones de Josué que había recibido de Moisés. Pueden disfrutar todo el capítulo para que entendamos mejor este contexto. ¿A qué los quiero llevar con esto? ¿Qué ocurrió aquí? Se dio una instrucción. Dios le habla a Josué y le dice, Josué, fíjate, vas caminando con 12 tribus, 12 sacerdotes están cargando el arca. Quiero que se detengan. Cada sacerdote tome una piedra. ¿Amén? Y luego de cruzar el río, el cual ya Dios había abierto en dos, imagínense esto, quedó allí esos muros de agua abiertos, pasó todo el gentío, pasa arca, pasa todo el mundo, el despelote, permiso, aquel bochinche, yo me imagino, ¿no? Esta es mi versión, me encanta imaginármelo de esta manera. Y luego que todo esto pasa, estos 12 sacerdotes tuvieron que tomar sus piedras
y apilarlas. Y Dios les habla y les dice, estas 12 piedras van a ser un monumento conmemorativo, porque las próximas generaciones van a recordar que yo abrí el río para que ustedes pasaran y llegaran a la tierra prometida, para que recuerden que Jehová de Israel, de los ejércitos, es vivo, es real, los guardó, los ayudó. Y a mí esta palabra me marcó, ¿saben? Porque esto es una estrategia de guerra espiritual. Yo hoy te invito a que tú unas esas piedras. Toma tus 12 piedras. Esas piedras significan los recuerdos que tú tienes de las veces que Dios ha hecho milagros en tu vida. Cada milagro que Dios ha hecho en tu vida es una piedra que conmemora que Dios ha estado contigo. Y tener este recuerdo en tu mente, en tu corazón, o visible con tus piedritas, como tú lo quieras hacer, te va a recordar en ese momento que la incredulidad quiera venir. No, Señor, yo tengo un monumento conmemorativo en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, que dice todas las veces que a mí Dios me ha hecho un milagro, me ha guardado, me ha traído bendición, me ha levantado. Entonces, incredulidad, discúlpame, te tienes que ir de mi mente, te tienes que ir de mi corazón, porque más grande es Dios, que ha obrado innumerables de veces en mi vida, lo está haciendo ahora, aunque no lo puedo ver, aunque no lo puedo escuchar, aunque no lo puedo sentir, Él está obrando ahora y lo va a seguir haciendo. A mí esta palabra me marcó muchísimo hace 3 años. Siempre que quiere venir la duda en la fe, en lo que Dios va a hacer, recuerdo eso. Por eso que cuando oro siempre digo, Dios ya lo ha hecho, Dios lo está haciendo y Dios lo va a hacer. Amén. La gente que ha confiado por muchos años en su intelecto, en su lado racional, la gente que por muchos años se ha apoyado en su carrera, en sus dones y talentos personales para avanzar, para crecer, son personas que luchan aún más con esta barrera de la fe, porque están confiados en su yo, en lo que yo hago, yo voy a obtener. Pero aquí no es así, porque aquí el yo hago es Dios hace. Mi parte va a ser orar, mi parte va a ser deleitarme en Dios. Y un deleitarse en Dios no por lo que Él nos va a dar, sino por quien es Él como Dios, como Padre. Así que yo les invito, pues, cada día a buscarlo con locura. Y fíjense que los discípulos, quiero hacerles este comentario, los discípulos caminaron con Jesús. Jesús les dijo, yo me tengo que ir, pero voy a resucitar. Y se los volvió a decir, me tengo que ir, voy a regresar al tercer día. Ojo, cuidado con esto. Los discípulos tuvieron incredulidad. Cuando fueron, vieron la piedra que él se había rodado, vieron las mantas con que habían envuelto a Jesús y no vieron a Jesús. Jesús todavía se les aparece, les muestra las llagas, viene Tomás, le mete el dedo. ¿Sí se imaginan toda esta escena? Incredulidad, estaban yendo en contra de Dios, estaban desobedeciendo lo que ya se les había hecho. No nos podemos sentir mal tampoco de decir, ay, ahora soy un incrédulo. No, reconocimiento, obediencia, pedir perdón y creer. 4 pasos. Reconozco que he sido incrédulo. Pido perdón. Decido creer. Y tengo fe, creo. Listo. Vamos a ver la obra de Dios en esa área que tanto nos ha costado. Amén. Pues simple. ¿Cómo somos libres entonces del espíritu de incredulidad? Deshaciéndonos de él. Renunciamos a él, lo echamos fuera en el nombre de Jesús
y se acabó. Nos arrepentimos y avanzamos. La naturaleza divina no puede dudar, solo puede creer. Y esa es la naturaleza que tú y yo recibimos en el momento que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que recibimos cuando fuimos bautizados en agua y por el Espíritu Santo. Amén. La naturaleza humana no puede creer, solo puede dudar. Por eso que nosotros debemos hablarle a nuestra carne y decirle, ¿te sujetas a la naturaleza divina, te sujetas al Espíritu de Dios? Porque lo que se habla en este cuerpo, lo que se habla en esta mente y lo que se habla en este corazón es fe, es creer. Amén. Para creer en Dios y sus promesas tenemos, juro, que recibir esta naturaleza divina. Así que juntos podemos hacer hoy una oración donde le digamos, Señor, yo me arrepiento de mi pecado de incredulidad. Yo renuncio a todo espíritu de incredulidad en mi vida, en las diversas áreas de mi vida donde me ha costado creer. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a este espíritu que se va, que no tiene derecho legal en mi vida, y lo echo fuera. Y le ordeno que no puede regresar en el nombre de Jesús. Y ahora yo dispongo mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma a recibir mi naturaleza divina, a recibir mi ADN espiritual del Padre, donde viene esa carga, esa unción y ese don de fe para creer sin dudar, para creer sin temor, para creer que es Dios quien hoy está obrando. Amén. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén, lo que estamos hablando. Pues la vida eterna de Dios también contiene la fe necesaria para vivir cada día hasta que Cristo o nos venga a buscar o nos toque irnos con Él. Amén. Por eso que esta prédica del día de hoy se llama incredulidad cero. 0% de incredulidad en nuestras vidas y un 100% de fe. Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Aquí, atentos a sus comentarios para que lo coloquemos. ¿En qué vamos a tener fe? ¿En quién, mejor dicho? Vamos a tener fe en Dios. En Dios. Saludos, José, que te estás uniendo. Bendiciones. No vamos a tener fe en el jefe. No vamos a tener fe en los pastores. Nosotros no fuimos a la pues Jesús. No vamos a tener fe en si el dólar sube o baja. No vamos a tener fe en si hay o no gasolina. No vamos a tener fe en si se descubre o no, no sé, la vacuna para el coronavirus. No vamos a tener fe en si alguien me presta o no dinero. Señores, ¿la fe dónde la vamos a tener? En Dios. Amén. Así como ustedes lo están escribiendo tanto por Instagram como por YouTube. Me encanta. En Dios vamos a tener fe, porque muchas veces nosotros tenemos fe en que yo voy a abrir la cuenta del banco y la plata va a estar ahí. No, la plata va a estar ahí solo si Dios lo permite. Y créanme, en este tiempo uno ha tenido que vivir por fe. Y muchas veces no hemos tenido el dinero, pero el alimento, los servicios y las cosas que necesitamos han llegado a nuestras vidas. Por eso que la fe la tenemos que tener en Dios, en más nada y en más nadie, en Dios. Amén. Todos los días nosotros debemos dejarnos convencer y persuadirnos por Dios. Esto es un romance eterno que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y este persuadir va a venir a través de la palabra de Dios y de escuchar su
palabra, porque es allí donde nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón se va a alimentar cada vez más, y no va a dar paso a la duda, porque cada día vamos a estar más fortalecidos en lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Fíjense que Abraham, el padre de la fe, tuvo incredulidad. Sara se echó a reír cuando le dijeron, vas a tener un hijo. Y dijo, jaja, yo. Y tuvieron incredulidad, pero Dios se echó a reír más duro y le dijo, sí, no importa que tú te rías, yo lo voy a hacer. ¿Okay? Y lo sorprendió y cumplió. Pero Abraham se dejó persuadir por Dios, por su promesa, por su verdad, y vio su milagro. Amén. Así que tú y yo tenemos mucha tarea este domingo, tenemos mucha tarea el día de hoy. Reconocer, renunciar, pedir perdón, obedecer a Dios y decidir creer. Y vivir todos los días enamorándonos de Dios y permitiéndonos que su gracia, que su amor y que su palabra nos persuada cada día a través de su promesa, a través de su verdad, para que podamos ser fortalecidos en la fe y podamos ver los milagros que Dios está haciendo. Yo estoy tentada, ayer se lo dije al pastor, quiero hacer una serie de sanidad, porque muchas veces en este proceso de milagros, de sanidad, vemos que Dios no ha obrado porque Dios no me sanó de un sopetón. Pero resulta que cuando Dios obra en un milagro, Él es soberano en el cómo lo va a hacer. Y la Biblia está llena de diversas estrategias de cómo Dios obra. No todos los milagros fueron iguales. Unas fueron con barro, otras fueron a través de un movimiento de fe, otras personas tocaron el borde del manto de Jesús, otras Jesús se acercó, otros entraron por un techo en una casa y fueron sanos. ¿Sí? Hay diversos métodos de cómo Dios va a sanar. Y es para dejar una evidencia clara. Dios alza una voz clara en su palabra en decir, hijo, no me encasilles, no me digas cómo voy a hacer el milagro. Simplemente cree que yo soy el Dios que hace milagros. ¿Cómo voy a hacer el milagro? ¿Cómo voy a obrar en tu vida? Esa es parte de Dios, no nuestra. Nuestra parte es creer, es amar a Dios, es ser obedientes y permanecer fiel a Él. Amén. Hemos terminado. Hemos terminado. De verdad que me he gozado demasiado este tiempo con ustedes. Les confieso que ha sido un reto para mí estar conectados con ustedes en esta mañana, porque los 3 niños se han quedado tranquilos en el cuarto. Les voy a colgar una foto, cómo encontré a los niños y el cuarto luego de 1 hora de transmisión. Amén. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno para compartir esta mañana con nosotros, este mensaje con nosotros, seguir fortaleciéndonos, seguir levantando nuestra fe, seguir colocándonos en el lugar correcto como hijos de Dios, como intercesores, a tener esa fe inquebrantable en nuestro Papito Dios, que es el que está obrando en nuestras vidas en este tiempo. Amén. Pastora, no he visto los milagros, no he visto los cambios. ¿Qué hago? Creer. Creer y echar fuera la incredulidad. Amén. Porque Dios es bueno, va a hacer justicia en nuestras vidas y sin demora. Pero nosotros tenemos que creer. Amén. Vamos a orar para cerrar esta transmisión. Padre, te doy gracias.
Gracias por lo que has hecho en esta mañana. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, porque hoy podemos levantar un monumento conmemorativo con más de 12 piedras, con más de 20, con más de 30 piedras, para recordarle a nuestra carne, para dar testimonio a nuestra familia, a nuestro entorno, de todos los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Desde regalarnos un día más de vida, desde darnos alimento, desde ser nuestro proveedor, ser nuestro sanador, de traer libertad a nuestro ser en momentos de angustia, en quitarnos toda ansiedad, todo estrés, en hacernos libre de nuestros pecados y nuestras debilidades. Cada una de estas acciones, Señor, son milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, innumerables milagros has hecho tú cuando nos hemos unido como cuerpo de Cristo, a pesar de la distancia, a clamar por un hermano, a clamar por una nación. Y vemos como tú has metido tu mano y has hecho milagros hermosos, has derramado sanidades, has respondido, Señor, infinitamente nuestro clamor. Así que hoy, Señor, en unidad como iglesia, Señor, levantamos monumentos conmemorativos donde le hablamos a la incredulidad y le decimos, te echamos fuera en el nombre de Jesús, porque aquí se levanta un remanente, aquí se levanta un ejército que ha decidido hoy renunciar a la incredulidad y creer y levantar un monumento de fe para que todo nuestro entorno y para que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan ver que Jehová de los ejércitos, que Dios es fiel, que Dios es Rafa, que Jehová Jireh, que Jehová el gran yo soy, es quien obra, es quien hace milagros, quien nos ha guardado durante todo este tiempo de cuarentena, nos está guardando y nos seguirá guardando, quien en medio de esta circunstancia está derramando sanidad en nuestros cuerpos, está derramando el maná que necesitamos, está cubriendo nuestros cuerpos con ropa, está guardando nuestro calzado, está levantando nuestra fe, está llenando ahora nuestra boca de palabra ungida con la gracia de Dios para seguir expandiendo el mensaje del Señor de una manera sobrenatural. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre amado, porque eres tú, Señor, quien está guardando nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres tú quien está cubriéndonos en todo tiempo. Gracias, Señor, porque hoy lo único que podemos hacer, Señor, para agradecer de lo que tú estás haciendo es adorarte, es dar alabanza y es testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, a ti sea toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor sea para ti, Señor, porque eres bueno, porque eres justo y porque respondes sin demora nuestro clamor, porque respondes sin demora, Señor, nuestra intercesión, y porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar, Señor, de nuestras dudas, hoy tú nos estás levantando, hoy tú nos estás llevando a otro nivel de fe como hijos obedientes, que amamos tu palabra, que amamos tu verdad, y hoy nos apropiamos más que nunca de tus promesas. Señor, te doy gracias. Y en este tiempo yo empiezo a declarar palabra de sanidad a sus cuerpos. Tiva, hoy eres sana en el nombre poderoso de Jesús. Otro, tu cuerpo es sano en el nombre de Jesús. Cada uno de sus cuerpos ahora hay sanidad sobre ustedes. En casa donde están, empiezan a colocarse su mano en el área donde hoy tienen un dolor, donde hoy hay un diagnóstico negativo. Yo hoy creo que la sanidad que Jesús derramó en la cruz del Calvario está siendo derramada sobre sus vidas. Su palabra dice que hemos sido curados, hemos sido sanados. Quiere decir que lo único que falta
falta es que tú y yo tengamos fe y empecemos a creer hoy que somos sanos en el nombre poderoso de Jesús, porque ya Él en sus llagas pagó el precio de nuestra dolencia, el precio de nuestra enfermedad. Así que yo hoy desato una palabra de sanidad sobre sus vidas. Yo hoy desato una palabra de libertad sobre sus vidas. Yo hoy desato que hay un rompimiento de una manera sobrenatural para creer, para ver la provisión de Dios sobre ustedes, para ver libertad en su espíritu, en su alma, en su corazón, en su familia. Yo hoy creo que se gesta la etapa más hermosa en la familia, para que se levante esa promesa que yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo lo que ocurre ahora es permitido para que la gloria de Dios resplandezca. Y este es el momento más hermoso para empezar a hablar de las verdades de Dios, de cómo nos ha guardado y cómo va a continuar guardándonos. Así que ahora yo declaro que familias se unen y a una sola voz sus bocas hoy se abren a confesar que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Señor, yo hoy sello esta palabra con tu sangre, Jesús, y declaro que no hay ningún espíritu contrario que pueda arrebatar la semilla de fe que hoy está siendo sembrada en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo bendigo este tiempo, bendigo esta palabra que has derramado sobre nuestras vidas, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que ahora donde se encuentra cada uno de mis hermanos desde sus hogares, empieces a derramar una unción de fe, de oración, de alabanza, de gozo en medio de la prueba, de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se levanta una iglesia que arrebata sus bendiciones espirituales. Hoy se levanta una iglesia que arrebata su identidad de fe y su naturaleza divina para creer. Hoy se levanta una iglesia fortalecida en el nombre poderoso de Jesús. Señor, porque has hecho grandes cambios en nuestras vidas y lo seguirás haciendo para poder llevar tu nombre cada día más lejos y decir: el Señor ha hecho la obra en mi vida y también la hará en la tuya. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que ha recibido esta palabra el día de hoy y que la va a recibir en el momento que disfrute de este mensaje en tiempo diferido, Señor. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus hogares y yo declaro que el fuego de Dios enciende sus altares y no hay nada ni nadie que pueda apagar ese fuego en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo sus vidas grandemente y ningún espíritu de venganza puede tocar ni sus vidas, ni sus cuerpos, ni sus pertenencias, ni la obra de sus manos. Ustedes están guardados bajo la sombra del Padre Celestial y Él cada día nos lleva a descansar en delicados pastos. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y doy gracias porque Dios ha sido fiel y ha permitido tener una conexión ininterrumpida con el Internet. Gracias. El Internet se sujetó al Espíritu en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. De verdad que gracias por compartir con nosotros, con el Centro Cristiano Casa de Vida, este tiempo, este mensaje. Y pues no me queda más que despedirme, mandarle así